¿Quién no ha cometido una estupidez en algún momento de su vida? Son esas acciones donde pesa más el impulso que la reflexión, las ganas antes que la prudencia. La conducta estúpida, según diversos autores, es el tipo de conducta más peligrosa que existe. Incluso se ha llegado a posicionar por encima del comportamiento de mafiosos. ¿No me crees? Quédate porque te doy detalles y te doy pautas para protegerte de esto. Escucha. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida es hoy. Disfruta cada oportunidad. Es el momento, aprovechalo. Te invito a un café. Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio 1133 del programa Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y esperando sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que mañana jueves 20 a las 8 de la noche, hora Santo Domingo, República Dominicana, tendremos en vivo el Masterclass Lidiando con mis miedos, donde hablaremos sobre el miedo, donde hablaremos de la situación actual, qué hacer, etcétera, etcétera. Bueno, no debes perdértelo, ¿eh? Ahí vamos a estar junto a los miembros de Kaizen, la plataforma de formación en línea que te ayuda a mejorar. Así que si estás interesado, te puedes unir. Por cierto, el Club Kaizen pasa a tener el mismo precio que en sus inicios, solo $10 mensuales. Así que si quieres aprovechar todo lo que tenemos ahí, 40 cursos, tenemos tutoriales, masterclasses, tenemos podcast, tenemos hasta una biblioteca y tenemos la comunidad, te puedes inscribir y nos vemos dentro. También invitarte, si no te has enterado, al primer Summit para papás emprendedores. Unidos llegaremos más lejos, que será el 25 de agosto hasta el 28. Una semana completa con más de 15 speakers de 6 países diferentes. Si te interesa, te dejo en las notas del episodio el enlace para que te suscribas. Es completamente gratis. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Psicología de la persona estúpida. Y bueno, yo sé que, por ejemplo, en mi país, me imagino que en otros países también, decirle a una persona estúpida o pensar que una persona es estúpida, hasta cierto punto no, digamos, es peyorativo, es despectivo, es agresivo y violento, ¿no? Es una ofensa. Decirle a una persona estúpida o creer que o pensar que una persona es estúpida es una forma de violencia, es una forma de agresión, vamos a decirlo así. Lo sé porque se utiliza, por lo menos en mi país, esa frase de manera muy, muy común. Pero bueno, es que la estupidez se ha estudiado. La estupidez es una conducta.
es una conducta, entonces, o una serie de conductas. Por tanto, en el día de hoy yo quiero hablar de ese comportamiento, de esa conducta o de esas conductas que se tipifican en la psicología como una conducta o comportamiento estúpido. ¿Ya? La definición más básica de estúpido o de estúpida es que muestra torpeza o falta de entendimiento para comprender las cosas. Así se define estúpido, ¿no? En Google, lo más básico. Y bueno, no quiero referirme en términos despectivo a nadie. Yo creo que esto es una conducta o es un tipo de comportamiento que todos en algún momento de nuestras vidas, o quizás con más frecuencia de la que pensamos, hemos tenido, y que es bueno que le prestemos atención porque, como dije al inicio de este episodio, es una conducta altamente peligrosa y te vas a dar cuenta por qué. Bueno, y de alguna manera yo pienso que en nuestras sociedades o en nuestra sociedad la estupidez se ve algo como nocivo, se ve como un comportamiento simplemente poco peligroso, de hecho, se ve como algo ingenuo, pero la realidad es que no hay nada de ingenuidad detrás de la conducta estúpida. ¿Ya? También hay personas que pueden llegar a pensar de que una persona estúpida o una persona con comportamientos estúpidos, mejor dicho, tiene un bajo cociente intelectual, pero esa tampoco es la realidad, ¿ya? Y bueno, así como todos en algún momento pienso que hemos cometido alguna conducta estúpida, también hemos sido víctimas de distintos tipos de estupidez humana e incluso institucional. Se habla de que existe la estupidez funcional, que es la que necesitan, que es la que utilizan, ¿no? Algunas empresas con algunos puestos. Por ejemplo, si se supone que ser estúpido es tener falta de entendimiento para comprender algo, bueno, habrán empresas, y eso no lo digo yo, eso simplemente lo leí en algunos documentos. Hay empresas que les interesa tener en su puesto a personas que no comprendan necesariamente la base de lo que están haciendo y simplemente que lo hagan. Estupidez funcional. Ahí está. ¿Mm? Bueno, a menudo cometemos el error de pensar que el comportamiento estúpido se asocia a una baja inteligencia, pero no es así. El coeficiente intelectual no tiene nada que ver con este tipo de acciones o de reacciones o verbalizaciones o simples detalles cotidianos que vemos tan a menudo. Te cuento, la Universidad, Eötvös Loránd en Hungría y la Universidad de Baylor en Texas realizaron en el 2015 un interesante trabajo al respecto de esta dimensión titulado What is Stupid? People's Conception of Unintelligent Behavior. Bueno, y los resultados nos mostraron por primera vez aspectos que hasta el momento ningún otro estudio psicológico nos había revelado al respecto de la estupidez humana. Ellos mencionan que hay 3 tipos de estupidez humana. El primer tipo, en primer lugar, está el tipo de estupidez más común, que es la asociada a la simple distracción. ¿Ya? Es algo que a todos nos ocurre o nos puede ocurrir muy a menudo. Cometemos errores, descuidos y hasta podemos hacer daño a otras personas por ello. No obstante, cuidado porque no se deben a un acto involuntario, sino que esa distracción se debe a una falta de esfuerzos, de inversión o de responsabilidad personal. Ojo aquí que la estupidez no es una enfermedad ni es un trastorno. Es un comportamiento que si existe es porque ha estado reforzado de alguna manera positiva. ¿Ya? Así que ese es el primer tipo de estupidez humana que detallan estas universidades en su estudio. El segundo tipo o nivel con el que se asocia habitualmente la estupidez, reflejado en ese trabajo, es el de la falta de control. Es muy característico en personas con comportamientos obsesivos compulsivos y con escaso autocontrol.
y pueden existir diversos grados, aunque por lo general en este caso estamos ante un perfil marcado por niveles altos de ansiedad, ¿ya? Y el impacto en su entorno, con los de afuera, con los cercanos también, suele ser en ocasiones muy negativo. Ese es el de falta de control. Y por último, el tercer grado es aquel donde sí hay una clara intencionalidad. Y es una estupidez declarada, donde alguien opta por asumir riesgos o iniciar acciones donde sabe perfectamente que las consecuencias pueden no ser las mejores o las adecuadas. Ya, por ejemplo, una conducción temeraria. ¿Has visto una persona conduciendo de manera temeraria? Eso es una conducta estúpida. O una broma pesada, conducta estúpida. O una palabra malintencionada, conducta estúpida. O reaccionar, de manera impulsiva a ese comportamiento, teniendo la posibilidad de ese comportamiento de hacerle daño no solamente al otro, sino a sí mismo, conducta estúpida. Entonces, no estamos hablando de un comportamiento más, no estamos hablando de algo tan sencillo, estamos hablando de un tipo de comportamiento que es peligroso, no solamente para la persona, para la persona de afuera, sino para sí mismo. Por eso se llama estupidez, porque esa torpeza afecta a la misma persona que la emite y a las personas que tiene cerca. ¿Ya? Por eso se llama estupidez y por eso se califica como una conducta peligrosa. Hay un autor, un profesor de historia, Cipolla, apellido Cipolla, déjame buscar el nombre, lo tengo por aquí. Él se llama Carlos Cipolla. Y Carlos Cipolla escribió un libro que se llama, o desarrolló una teoría que se llama Teoría de la Estupidez, y está condensada en su libro, que no, bueno, Allegro Manontropo, Dios mío, ok, ese es el nombre del libro. Él decía en el libro, o dice en el libro, los estúpidos son más temibles que la mafia, que el complejo industrial militar o que la internacional comunista. Son un grupo no organizado, sin jefe ni norma alguna, pero que pese a ello actúa en perfecta sintonía, como guiado por una mano invisible. Con la sonrisa en los labios, como si hiciese la cosa más natural del mundo, el estúpido aparecerá al improviso para echar a perder tus planes, destruir tu paz, complicarte la vida y el trabajo, hacerte perder dinero, tiempo, buen humor, productividad, y todo esto sin malicia, sin remordimientos y sin razón, estúpidamente. Y él desarrolló lo que él llamó 5 leyes fundamentales de la estupidez humana, que te voy a compartir a continuación. Así que la ley número 1 dice así: siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo. Lo subestimamos, y es cierto, ¿ya? Nosotros esperamos que la gente no sea estúpida, esperamos que la gente sea consciente, normal, con sentido común, con alta conciencia, con simpático, empático, buena gente. Esas son las conductas que nosotros esperamos de los demás cuando estamos fuera, incluso dentro de nuestros hogares y familia. Pero vamos a ver, que existan personas estúpidas no es una novedad, pero Cipolla está convencido de que subestimamos su número e influencia en nuestras vidas y en la sociedad. Y afirmaba que cualquier estimación numérica resultaría ser una subestimación. ¿Ya? Basta pensar, por ejemplo, en esas personas que habíamos catalogado como inteligentes, pero que de repente comienzan a comportarse de manera insensata y obtusa, como algunos políticos, por ejemplo. O basta salir a la calle para constatar cómo muchas personas se empeñan en obstaculizarnos sin ninguna razón aparente más que la estupidez. Ya, que tú salgas a la calle y te metas en una fila
a requerir un servicio, a comprar un producto y es pan de cada día que quiera alguien meterse en la fila sin pedir permiso por delante tuyo, por ejemplo, o que vayas en el tránsito y es pan de cada día, por lo menos en mi país, que alguien se te meta en el medio o que aún en la cola en el vehículo haya alguien que quiera forzar para entrar. Conducta estúpida. Así que la ley, la primera ley que señala en su teoría de la estupidez, Cipolla, Carlos Cipolla, es que subestimamos el número de individuos estúpidos. La ley número 2 es que la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma. Cipolla estaba convencido de que la estupidez era una característica más, como tener el cabello rubio o los ojos negros. Por tanto, se encuentra distribuida en todos los círculos de la sociedad en una proporción más o menos similar. Cita un estudio sobre el nivel de estupidez en los 4 grandes estratos que componen las universidades, BDLs, empleados, estudiantes y docentes. Y en ese análisis se comprobó que la distribución de la estupidez era uniforme sin importar cuánto ascendiéramos en el nivel educativo. Así que tenemos personas con conductas recurrentes estúpidas en todos los ámbitos. No importa si tiene un grado honoris causa PhD++. No importa. Están en todas partes. Bien. Ley fundamental número 3 sobre la estupidez humana. Una persona estúpida es aquella que causa daño a otra persona o grupo sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso causándose un prejuicio, es decir, haciéndose daño a sí mismo. Cipolla no consideraba la estupidez como una cuestión de cociente intelectual, sino más bien falta de inteligencia relacional. Parte de la idea de que al relacionarnos podemos obtener beneficios y proporcionar beneficios a los demás. O al contrario, podemos causarnos daño o causar daños a los demás. Y una persona estúpida es aquella que daña a los demás y a menudo también a sí misma. Su comportamiento es irracional y difícil de entender, pero es probable que recuerdes a más de una persona que te obstaculizó el camino generando dificultades, frustraciones y prejuicios, ¿ya? Según su teoría de la estupidez humana, existen personas que con sus inverosímiles acciones, estoy citando a Cipolla, no solo causan daños a otras personas, sino también a sí mismas, ¿ya? Y estas personas pertenecen al género de los súper estúpidos. La cuarta ley fundamental sobre la estupidez humana de Carlos Cipolla dice: las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Y esto hay que tomárselo en serio, ¿no? Yo me río porque es que el término estúpido en mi país es muy, muy común. Pero hay que tomarse esto en serio. Según Cipolla, olvidamos continuamente el peligro que representan las personas estúpidas. Él afirma que los estúpidos son peligrosos y son funestos porque a las personas razonables les resulta difícil imaginar y entender un comportamiento estúpido. Cuando tú te quejas, por ejemplo, que estás en la calle y ves a una persona con un comportamiento estúpido y tú dices, pero Dios mío, esa persona no tiene conciencia, esa persona no tiene sentido común. Eso es así. Así es. No te ofusques que esa es su realidad. Pero esa persona no puede pensar en los demás. O es tan estúpido que se hace daño a sí mismo. Exactamente. Y es ahí la parte peligrosa de ese tipo de personas que utilizan la estupidez como su principal comportamiento. ¿Ya? Generalmente, dice Carlos Cipolla, el ataque de estas personas nos toma por sorpresa e incluso cuando lo sufrimos nos resulta difícil organizar una defensa racional porque el ataque en sí mismo carece de racionalidad. Y entonces si subestimamos su poder, nos quedamos vulnerables y por ende a merced de esa improvisación, de esa actuación o comportamiento estúpido.
También podemos caer en el error de pensar que una persona estúpida solo puede hacerse daño a sí misma y que somos inmunes a sus acciones, pero no es así. Con este comportamiento confundimos la candidez, a lo que se refiere Cipolla. Candidez, bueno, esa persona que quizás se hace daño a sí misma, pero no a los demás, ¿ya? Pero el comportamiento estúpido le hace daño a la misma persona estúpida y al otro, ¿ya? Entonces, esa es la ley número 4. Subestimamos el potencial nocivo de las personas estúpidas. Y la ley número 5, la persona estúpida es la más peligrosa que existe. Y te voy a citar textualmente o literalmente lo que dice Cipolla. Todos los seres humanos están incluidos en 4 categorías fundamentales, eso desde su postulado: los incautos, los inteligentes, los malvados y los estúpidos. La persona inteligente sabe que es inteligente. El malvado es consciente de que es malvado. El incauto está penosamente imbuido del sentido de su propia candidez. El distraído, ¿no? El distraído. Sabe que es distraído y sabe que paga las consecuencias por eso. Pero al contrario de todos estos personajes, el estúpido no sabe que es estúpido. Y esto contribuye a dar mayor fuerza, incidencia y eficacia a su acción devastadora, ¿ya? Y el estúpido ni reconocerá que es un estúpido, y buscará justificar entonces su comportamiento para librarse de la responsabilidad del mismo. Entonces, importante. Él planteó un gráfico de los 4 tipos de personas, teniendo en cuenta a quién benefician o a quién perjudican sus comportamientos. Yo lo voy a buscar y te lo voy a colocar en las notas del episodio para que los puedas ver. Pero Cipolla nos alerta además que algunos estúpidos causan normalmente solo perjuicios limitados, pero hay otros que llegan a ocasionar daños terribles. Señores, hay países que tienen presidentes estúpidos, verdaderos estúpidos, que con lo que dicen y con lo que hacen, le hacen daño a su país y se hacen daño a ellos mismos. Sí, ponte a pensar, en este momento, en la actualidad, en el mundo, tenemos países con presidentes estúpidos. Lo que demuestra que la estupidez ni es una enfermedad, ni necesariamente son personas con bajo coeficiente intelectual. Es una característica más, es un rasgo, es un rasgo más, ¿ya? ¿Qué más decir? ¿Cómo protegernos entonces de la estupidez humana? Vamos a hablar sobre esto, de cómo protegernos de la estupidez humana. Vamos a ver, más allá de etiquetar a las personas, es importante comprender los riesgos que representa la estupidez. A mí no me gusta ponerle la etiqueta, ¿no? Usar la etiqueta de persona estúpida. Yo prefiero persona que tiene comportamientos estúpidos, ¿ya? O conducta estúpida, porque es la conducta lo que es estúpido. La persona no tiene por qué ser un estúpido, ¿ya? Más allá de etiquetarlo, vamos a comprender los riesgos que representa la estupidez. Todos podemos comportarnos de manera estúpida si no medimos el alcance de nuestras acciones o palabras, si no desarrollamos un pensamiento crítico y nos olvidamos de la introspección, del metaanálisis, de la metacognición, del uso de la conciencia. Entonces podemos convertirnos en víctimas de la estupidez, ya sea sufriéndola o ejerciéndola. Un estudio muy interesante, bueno, el mismo estudio de la Universidad de Noruega, creo que era, el de Eötvös Loránd, nos da pistas para ganar en autoconciencia al determinar las 3 causas de la estupidez humana. Y como decía, si ya nosotros tenemos esas 3 causas que son, ¿te acuerdas? El tipo de estupidez humana por simple distracción. Bueno, ¿cómo protegerme del distraído? Bueno, ayudando a esa persona distraída a ser consciente de sus actos, a pensar antes de actuar y a reforzar cuando haga las cosas habiéndolo pensado, por ejemplo. ¿Ya? Porque es que a menos que sea un déficit de atención, que ya es algo que se puede diagnosticar y que se puede trabajar,
Bueno, si no es un déficit, si no es un trastorno, si no es una enfermedad, la persona distraída puede aprender a concentrarse o a centrarse en el presente. Ahí hay técnicas de mindfulness, ¿ya? Si nos vamos al otro tipo de falta de control, esa persona tiene que aprender a regular sus impulsos, a regular sus emociones, ¿ya? ¿Y cómo nos protegemos nosotros de una persona con falta de impulsos estando lejos de ella? Sí, parece chistoso, pero sí. O sea, no es evitando que esa persona se moleste, porque la responsable de su molestia es esa persona, es estando lejos de esa persona. Esa persona es la responsable de aprender otro estilo. Si nosotros quedándonos, lo que estamos haciendo quizás es reforzando o justificando su comportamiento, pues ese reforzamiento va a hacer que él continúe perdiendo el control. Entonces, una de dos, o nos alejamos de ese tipo de persona o digamos que buscamos la manera de que esa conducta tenga un refuerzo negativo, tenga una consecuencia negativa clara para ver si se puede extinguir, si puede dejar de hacerlo. Ya, por ejemplo, el falto de control, que es el que se toma el semáforo en rojo o el que se mete en el vehículo delante de ti habiendo una cola. Bueno, si hay una autoridad que puede detenerlo y colocarle una multa, yo supongo y creo, porque se supone que no es una enfermedad mental que tiene, que esa persona lo va a pensar dos veces para hacerlo de nuevo con una multa. Entonces, ante la falta de control, o nos alejamos, que es una consecuencia negativa, o buscamos la manera de sancionar, si es que existe la manera. ¿Ya? Ese es el falto de control, que es uno de los más peligrosos. Y si nos vamos al último tipo de estupidez, que es el grave, 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 que mencionaba que era el intencional, el que es estúpido y aunque no sea consciente de que lo que hace es estúpido, pero a él le da la santa gana de hacerse daño a él y a otros, entonces de verdad, y esto lo digo aunque suene extraño, denunciar ese tipo de comportamientos ante organismos judiciales, ¿ya? O sea, sanción. La sanción más justa que pueda ser y que respete el derecho humano de esa persona, pero sanción. Y obviamente si tenemos la posibilidad de alejarnos de ese tipo de personas, mucho, mucho mejor. Yo sé que hay casos y hay excepciones, ¿no? Ah, Robert, pero ¿y si mi hijo es así? ¿Y si yo vivo con una persona de donde no puedo salir? Bueno, esos son casos muy puntuales que yo no puedo dar recomendaciones generalizadas y básicas. Habría que ver las posibilidades que existen. Pero al final, con lo que yo quiero que te quedes en este tema de hoy es que dejes de subestimar la estupidez humana. ¿Ya? El ser humano tiene ese componente de estúpido, de estupidez. Depende de nosotros, que queremos cada día, o trabajamos, mejor dicho, para ser conscientes, para tener conciencia plena, para evaluarnos. Depende de nosotros estar al tanto de nuestros comportamientos, pero también cuidarnos de personas que han visto reforzada esa conducta estúpida y buscar la manera de no querer cambiarlos, ni de ser su psicólogo, ni de ser su psiquiatra, ni de ser su consejero, sino más bien de preferiblemente alejarnos. ¿Por qué? Porque esa persona no está midiendo la consecuencia de sus actos y así como se va a hacer daño a él, seguro que también te va a hacer daño a ti. Por eso es una conducta peligrosa y no la subestimemos. No, Robertson no es nada, una persona distraída, imagínate, el pobre distraído. Ese mismo distraído es el que va a tomar un día un cuchillo y como es distraído, no, lo va a dejar mal colocado en un sitio, vienes tú y vas a sentarte ahí y te va, no, vamos a pensar en lo más catastrófico que quieras y te vas a dar cuenta que detrás de esa distracción también hay peligro. También hay peligro. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Me encantaría conocer tu parecer, me encantaría saber
si has conocido personas con comportamiento estúpido o si has pasado por una situación muy puntual que quieras contarnos. Para eso tenemos la comunidad en Telegram y te invito a que te unas a ella. Ve a teinvitouncafé.net, nuestra página web, y tienes un botón que dice comunidad. Te espero dentro. Nada más, desearte un bonito día, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo, y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.